porque en Libia, por el hecho de ser libio, tienes solucionado la comida, la bebida, la casa, una educación que te sirve para poco, porque es una educación limitada, y la sanidad incluso en el extranjero. Tienes la panza llena y el cerebro vacío, pero lo que quiere esta gente sencillamente es dignidad, y por eso están muriendo. Yo no recuerdo jamás que Franco sacara los tanques a la calle, y yo jamás vi en las calles de Barcelona, que es donde yo vivía, manifestaciones multitudinarias en donde los grises dispararan, porque no disparaban, nos aporreaban, y salíamos muy pocos. Así que tengamos un mínimo sentido de la decencia, dejemos de mirar con una situación de superioridad cultural de lo que debemos aprender, y es cómo hay gente que por la libertad no es capaz de morir, muere. Y eso no es una hipérbole, es una descripción literal de lo que ocurre. Voy al Darfur. El Darfur lo hemos examinado y lo hemos visto con esa especie de planteamiento culturalista, analfabeto y primario, que consiste desde nuestra lejanía, es un problema entre los árabes y los negros. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, si se tuviera un elemental conocimiento, yo no digo ya de la cultura, digo de la terminología, del léxico. Sudán viene de la palabra árabe aswad. Aswad significa negro y por lo tanto Sudán significa negro. Aquí ha estado con nosotros el embajador de Sudán, que me da la impresión que no tiene la piel del color de un sueco. En consecuencia, cuando se habla de que es un conflicto entre negros y árabes y que se están entrematando por cuestiones de negros y árabes, africanos y árabes, es ignorar la esencia del pueblo sudanés, es tener una explicación primaria y falsa, como si los seres humanos se mataran sencillamente por criterios superestructurales. En Sudán, el problema, y en el Darfur, se llama sequía. Este es el problema de base. Este problema, para conocerlo, lo que hay que hacer es pisarlo. Al decir pisarlo me refiero a caminarlo, ir al lugar, ver cómo vive la gente, y no simplemente quedarse en Jartum para escuchar lo que te van a contar tus corresponsales occidentales, realimentados por informaciones que llegan pero que no verificas. Cuando uno camina por el Darfur, y yo he caminado por el Darfur, uno contempla una realidad que es literal, que no es filosófica, ni metafísica, ni retórica, que el desierto avanza 100 kilómetros. Yo la primera vez que pisé el desierto sahariano fue en el año 1970 y algo. Bueno, los lugares que yo conocí con puntuales, vamos a decir, sahelianos extremos, en este momento son saharianos totales. Y el cinturón, donde yo antes me podía aprovisionar de alguna leña, donde había alguna vegetación, que significa fijar los elementos nutrientes a la espera de las lluvias estacionales y, por lo tanto, mantener un nivel mínimo de sobrevivencia, se han convertido en pedregales y arenales. Ha bajado la capa freática. Yo no traía aquí, pero estar tranquilos que juro que no voy a leer nada. O sea que traía aquí menciones literales, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de Ferrero Waldner y Solana, que son los responsables de política en su día de la Unión Europea, informes de la Unión Europea, informes de organismos internacionales sobre el proceso de desertificación y concretamente de la zona Caballo, Chad, Sudán, lo que puede significar la zona del Enedí, del Borkú, del Darfur, Kordofán. 30% menos de agua ha caído entre el año 1990 y tantos y 2000 pocos. Esto significa que los pastos desaparecen, que la capa freática baja, que los pozos no dan suficiente y que los ganados tienen que ir a algún lugar. Cuando uno contempla los, vamos a decir, bloques de vida, y después hablaremos de la superestructura o de la estructura humana, los bloques de vida en la franja sahariana, nos encontramos que existen lo que se llaman las tribus o los grupos humanos Agala, que son los pastores de camellos, propietarios de camellos. Fundamentalmente se refieren a sí mismos como árabes porque culturalmente tienen un vínculo mítico muchas veces con una tribu generalmente yemenita, con una tribu de origen de las tierras más, dijéramos, donde nace el Islam. Y siempre es, como en el caso del sultán de Marruecos, que tiene Shorfa, como es, una vinculación con el profeta Mahoma.
Vinculación que tenemos todos nosotros a través de Adán, problema ninguno. Pero esa vinculación lo que te da es una capacidad de vincularte a un clan, a un núcleo del que te sientes partícipe en una situación, no digo yo de nobleza, pero sí de orgullo de haber pertenecido a ese núcleo del que vienes tú. Bien, los Ágala tenían como líder clánico a una persona extremadamente respetable, Mohammed Hilal Abdallah, y su hijo, escasamente respetable, Musa Hilal, que es el líder de los Janjaweed en este momento o hasta ahora. Estas personas, los Ágala, se encuentran con que sus camellos padecen hambre y sed, no tienen pastos, no tienen agua, y bajan buscando pastos y agua, y presionan sobre el siguiente grupo, que es propio de ellos también, son árabes bácara, árabes que tienen vacas. Son unas vacas especiales, son vacas con joroba, no son las vacas suizas nuestras, son vacas que aguantan bien la sequía y que comen donde uno no entiende que se pueda comer nada, pero comen y viven. Y después hay tránsitos tradicionales, que son los tránsitos habituales, y vamos a ser un poco españoles ahora. Existe una cosa que es la mesta, y si acordáis, el lema de Soria es Soria pura cabeza de Extremadura. Dices, carajo, ¿qué tendrá que ver Cáceres y Badajoz con Soria que está en el Pinto Pino? Las ovejas de Soria bajaban a pastorear a Extremadura y subían a Soria cuando terminaban los pastos en Extremadura. Estoy hablando de los tránsitos habituales de las ovejas, y esto aplicadlo vosotros al estándar de camellos, cabras y vacas. Bajaban desde la zona norte, que está al norte de Alfázar, y a través de lo que es el Guati, ya se me acordaré porque casi me ahogo allí, en Sharaf-Humra, bueno, ya me acordaré del nombre del río, van bajando hacia la zona de Tizi, que es el triángulo entre Sudán, Centroáfrica y Chad. Allí se producen una zona de grandes pastos, cuando terminaban los pastos subían. Normalmente, como siempre ocurre, hay problemas entre los pastores y los agricultores. Esto se llama Caín y Abel, está en la Biblia. Es lo de siempre, porque cuando pasan se comen los lugares donde están cultivando los agricultores. Y siempre había algún muerto y siempre se producía algo que terminaba de una manera razonable pagando lo que se llama el precio de la sangre, la día. Se reunía el sheikh Masalit o Fur, que son los agricultores, con el sheikh Misirie o árabe del clan que fuere, discutían con el consejo correspondiente de unos y otros y llegaban a una compensación y nunca pasaba nada. Hasta que pasa todo, porque ya no es un problema de tránsito, es que tengo que invadir tu tierra. Y tengo que invadir tu tierra porque tengo una sequía descomunal que no me lleva a otra conclusión más que a vivir de lo que puedo, que es de lo tuyo. Y se produce el choque. Y ese choque se produce entre Masalit y Fur, de la zona de Jebel Marra, de la zona central del Darfur, con los nómadas que ya no transitan, se quedan. Esa es la realidad del conflicto. Y a eso se le suman después factores superestructurales, claro. Como no se podía explicar el fenómeno a través de la estupidez de cristianos contra musulmanes, que es lo que se explica y queda perfectamente en la fotografía. El conflicto de Sudán es un conflicto de musulmanes contra cristianos. ¿Por qué? Porque los Nuer, los Dinka, los Azande, los Shiluk son cristianizados o bien son paganos cristianizables. Y estableces la frontera en Jebel Nuba, etcétera, etcétera. Vale, ya está explicado. La media luna contra la cristiandad. Mentira. Como es mentira la lucha entre entre árabes y africanos. A eso se le suma otra situación terrible, que es el propio conflicto chadiano. Las tribus árabes, los grupos árabes, y cuando yo hablo de tribu, por favor, eliminar el concepto discriminatorio y de superioridad nuestra respecto a gente de tribu. Porque para tribus, las que tenemos en este momento en algunos lugares de España, donde más modernos que nadie,
pero los planteamientos que se tienen en algunos lugares, y de esos lugares vengo yo, que es Cataluña, en algunos momentos uno dice, santo Dios del cielo. Yo recuerdo un compañero que me vino un día de África y hablando de lo que estaba pasando en España me contestó